Voy a hacer una presentación muy breve, 10 minutos, de un trabajo que hice observando a los profesores en el Instituto León Felipe en Torrejón de Ardoz. Os voy a contar por qué hice este estudio, que es un estudio de investigación educativa más que de madera, y qué es lo que vi allí y me gustaría compartir con vosotros. En principio llegué al instituto porque estábamos en un proyecto analizando el retorno de los jóvenes adultos a la ESO y a la FP. Nosotros con nuestro grupo de investigación habíamos descubierto que todos aquellos chavales que dejaban abrumadoramente la ESO, la secundaria, de golpe con la crisis volvieron a los institutos. Y entonces pedimos al Ministerio de Educación y Ciencia en ese momento una financiación para hacer una investigación. Yo me encargué de la parte de FP y como soy carpintero aficionado, digo, bueno, voy a buscar un instituto de un ciclo de madera para ver en el mundo de la madera, en los ciclos de madera, qué es lo que hacen con estos chavales, de qué manera les están enseñando. En cuanto a los resultados de la investigación, es muy interesante porque los colegas que estudiaron a los centros de adultos, lo que vieron es que la gente recibía más de lo mismo, mientras que lo que yo vi en la FP es completamente distinto. Vi un modelo que realmente se adecuaba a las necesidades de los alumnos. Entonces, cuando hacemos un trabajo de investigación, nos hacemos unas preguntas para entrar. No es una investigación estadística, no es una cosa de laboratorio y tal. Nosotros hacemos investigación, la misma investigación que hacen los antropólogos. Es decir, entramos a un sitio, puede ser un taller de carpintería, una fábrica, un colegio, un instituto, y hablamos con la gente, les hacemos preguntas, observamos y discutimos y sacamos algunas conclusiones, intentando pensar a ver cómo funciona. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las características del aprendizaje de las técnicas de madera en un centro de formación profesional? Nosotros sabemos mucho porque hay muchísimos vídeos en YouTube hoy en día, que hace unos años no hay, pero hoy sí sabemos muchísimo de cómo aprende la gente, cómo hace cosillas y tal, pero realmente no sabemos qué es lo que pasa. Bueno, lo saben los profesores, lo sabe la gente de Profe Madera, pero la mayoría de la gente realmente no sabe cómo se enseña y cómo se aprende la madera. A mí, como aficionado, me resultaba muy interesante. ¿Cómo enseñaban? Es decir, por un lado, cómo aprende la gente, por otro lado, cómo enseñan los profesores. Y una pregunta que en realidad tiene que ver con una pregunta más genérica, de qué manera en pedagogía, en la formación de los profesores y en las escuelas, en los institutos, podemos aprender algo de cómo se enseña la madera. Es decir, hay una especie de pedagogía de la madera de la cual podamos aprender algo el resto de los pedagogos. Aquí hay un montón de cuestiones relacionadas con qué es aprender una técnica. Por un lado, hay la idea de pensar con las manos. Sabemos que en realidad no pensamos con las manos, sino que hay una necesidad de un procesamiento espacial muy complejo, pero de alguna manera esto de pensar con las manos está denostado por algunos y apreciado por otros. Denostado por la cultura que tenemos aquí en el país. Digamos, el hidalgo español no trabaja, el hidalgo español no se moja las manos, no se ensucia las manos. Toda esa cultura hace que todo lo que tenga que ver con un pensamiento concreto, que vaya de lo concreto al abstracto, esté despreciada, y de ahí la baja estima que en general, pese a los esfuerzos nominales de los políticos, tiene la formación profesional en nuestro país. Por otro lado, encontraba esto de pensar con las manos una metáfora, es decir, una metáfora que va desde lo concreto como andamiaje para lograr pensar lo abstracto, ¿sí? Y por otro lado hay otras cuestiones de pensar con las manos en tema de lo que se llama aprendizaje, apprenticeship, que yo lo traduzco como aprendizaje del aprendiz. En realidad la escuela tradicional desprecia el aprendizaje del aprendiz y se centra en un aprendizaje tradicional en el cual yo suelto un rollo y tu trabajo como estudiante es tomar apuntes y vomitarlo en el examen. Mientras que el modelo del aprendizaje del aprendiz es completamente distinto. El aprendizaje del aprendiz nadie enseña, digamos, el aprendiz tiene que mirar a su maestro para ver cómo hace las cosas, y a partir de eso el maestro por ahí le dice, corrige esto, haz esto, empieza de cero, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco el cambio. En lo que pasa en la mayoría de los centros, y probablemente os suene familiar de vuestra propia experiencia, pues yo suelto mi rollo, vosotros tomáis apuntes, el alumno toma apuntes, mientras que
hay otros centros que hacen otra cosa, que es en realidad lo que se hace en el taller de FP, que es diseñar tareas de aprendizaje. Las tareas pueden ser cortar, trazar, hacer, digamos, se van haciendo más compleja. La secuenciación y la eficiencia de la formación de los futuros carpinteros tiene que ver con esta secuenciación muy precisa de distintas tareas que implican un conocimiento muy profundo, tanto del oficio como de cómo una persona, joven o mayor, llega a desarrollar una destreza, a convertirse en hábil en una determinada destreza. Aquí, básicamente, metodológicamente, lo que hice fue presentarme en León Felipe. No me acuerdo si me presenté por las buenas, un día llamé, oye, ¿qué tal? Si hablamos o tal. Fui a ver lo que hacían, fui a unas jornadas un año a principios de 2011, el curso 2010-2011, que estaban haciendo un taller para entusiasmar, un taller en la Semana Cultural, en el cual los profesores eran los propios alumnos. Es decir, los propios alumnos enseñaban a sus compañeros y a otros profesores del instituto a hacer unos pequeños trabajitos. Creo que era un cubo y tenía que hacer como una especie de... Era un dado con distintas cosas. Yo me quedé muy impresionado porque dije, aquí pasa algo, estamos en un sitio donde se atreven los profesores a decirle a los alumnos que enseñen a otros profesores. Entonces, al curso siguiente, el curso 2011-2012, estuve yendo periódicamente a ver algunas clases, a entrevistar a los profesores, a entrevistar a algunos alumnos y tal. Solo os voy a contar algunas cosillas, algunas joyas para mí de lo que he encontrado allí. Cuando hacemos investigación educativa trabajamos o como etnográfica de alguna manera, trabajamos con texto, ¿no? Entonces, esto es una observación de qué pasa en una clase. Os lo leo. Todos hacen cosas distintas y no me da tiempo a anotarlas. Esto no es lo mismo que en una clase tradicional en la cual veis un profesor y el resto pues está tomando apuntes. Aquí todo el mundo se mueve al mismo tiempo. Un profesor dice, no oigo las lijadoras. ¿Qué pasa aquí? Hay una barbaridad por lijar. Un profesor que es Carlos. Unos lijan, otros barnizan. Preparan poliuretano, barnizan, sacan tableros de cabina de pintado para ser lijados. Otros sacan la tarima del cubículo del conserje. Estaban montando un cubículo para la conserje. Otros instalan un vierteaguas en la parte exterior de las ventanas de este cubículo. El profesor dice que no entra, trae el martillo, pum, martilla, entra. El profesor va de un lado al otro, da instrucciones, habla con otra profesora, al mismo tiempo está esperando un envío. Llega el camión que trae los contenedores que llevaron a Londres para competir en las WorldSkills el verano pasado. El camión se queda encajado en el barro y Carlos les dice, no os vayáis chicos, hay que echar una mano. Y entonces van todos los chavales, empujan el camión para sacarlo del barro, cogen las cosas y traen el contenedor al instituto y el contenedor es esto que veis. Una mezcla de cosas muy interesantes que no es nada de lo que pasa en un aula tradicional. En el aula tradicional hay una cosa estática, aquí lo que hay es básicamente la misma situación que viviríamos en una fábrica, o más que una fábrica no porque son tareas repetitivas, la que viviríamos en pequeña escala en un taller de un artesano con todos los aprendices al lado haciendo una tarea concreta. Es decir, es la tarea concreta hecha de manera cooperativa la que les va a permitir a los alumnos llegar a comprender cómo es este oficio, cómo es que tú tienes que hacer una cosa, el otro otra, hay alguien que sabe más, otro que sabe menos y hay que echar el hombro porque las cosas no funcionan, el camión se queda atascado y tal. Si veis ahí, esto es parte, digamos, de la técnica, de toda la organización también práctica que tienen ahí en el instituto. Otra escena. Otro profesor se mueve por otro taller, está dando instrucciones a dos alumnos que trabajan con una regresadora. Pasa lista, cada alumno está haciendo algo diferente. El aprendizaje es simultáneo, porque todos los alumnos están trabajando al mismo tiempo en sus proyectos, pero la enseñanza es sucesiva, porque el profesor atiende a los alumnos blanco por cada. Es decir, muchas veces cuando hablamos de los problemas de la educación, el mayor engaño es pensar que enseñar es suficiente y enseñar no es suficiente. Hay gente que enseña y algunos aprenden o no. Entonces, el modelo que hay en el taller de FP es muy interesante porque todos están aprendiendo al mismo tiempo, pero el profesor sucesivamente enseña. La situación es al revés y esto es lo fantástico. No es que yo enseño y cada cual aprenda cuando pueda, sino que todos los alumnos están aprendiendo y el profesor
decide a quién le enseña determinadas cosas. Es decir, el modelo que hay en la FP, digamos, en el Instituto León Felipe, es un modelo que invierte el modelo tradicional con eficiencia. El profesor da instrucciones a un alumno para que haga un ensamble a media madera en cruz, el alumno sigue trabajando solo. Hay un problema de disciplina, lo cual, bueno, son chavales jóvenes algunos, un tercer alumno le muestra una cola del Milano que no ha salido bien, el profesor corta los listones con la trozadora y se los devuelve para que rehaga. Es decir, cada alumno va preguntando, eso no me funciona, aquello sí me funciona, y el profesor va estableciendo qué es lo que tiene que aprender cada uno. Va enseñando a medida que cada uno tiene necesidades de aprendizaje. Es decir, va acompañando a cada uno de los aprendices en su proceso, que es lo que nos falta. Por eso estamos en un 26% de fracaso escolar en el país, porque los profesores en general, solo una minoría acompañan a los jóvenes españoles en su proceso de desarrollo personal. Sigo contando, se acerca al banco para continuar la supervisión, supervisa una alumna mayor, le pregunta ¿qué es lo que pretendes practicar? Serrucho Formón le enseña cómo, es decir, hace un modelado es decir, por un lado da instrucciones, pero por otro lado modela como experto. Hay otros alumnos que están afilando los formones, el profesor se acerca para ajustar la máquina de afilar, le pregunta a un séptimo alumno, te lo corrijo, el alumno asiente y saca el cuadernillo, entonces ve los espacios, no está mal, tienes que ver las paralelas, luego a un octavo alumno que acaba de incorporarse le explica cuestiones básicas, esto es un gramir, sirve para tal cosa, esto es una escuadra, sirve para tal, un alumno que llega un poco tarde, le muestra el ajuste, no hay que clavar porque se te puede ir con la beta, hay que arrastrar, vete practicando con distintas medidas. Entonces, aquí hay un producto final. Son dos asignaturas distintas. Una era la que daba Carlos, la primera de instalaciones y acabados, y la otra era técnicas básicas, OBM, la fabricación a medida, sí, la que se daba antes, con dos modelos completamente distintos. Un modelo es un modelo más de taller en el que trabajan todos para montar, casi como si fuera una obra, y en el otro es un trabajo muy individual que requiere un seguimiento muy preciso de cada uno de los alumnos. Algunos datos sobre qué es lo que pasaba aquí. Esto es preguntándole a los profesores, ¿no? Entonces, que sean capaces de ir más allá. Otro profesor me comenta, intentar comprender la aplicación de una solución constructiva, muchas veces si no hacen los ensambles de manera mecánica. Os sonará de hacer integrales, sumas, restas, divisiones y tal. Los libros de texto están llenos de operaciones que los chavales no saben para qué es. En la carpintería está la clave. La clave está que yo quiero hacer esa caja, y para hacer esa caja tengo que desarrollar una serie de destrezas, pero también tengo que saber medir, también tengo que saber de materiales, también, es decir, todo el conocimiento y las destrezas, lo que en pedagogía llaman los contenidos, está en función de un proyecto, y ese proyecto es el que da sentido a los aprendizaje, al aprendizaje y da sentido al esfuerzo personal de los chavales que quieren aprender. Un truco muy interesante, si quieren llevárselo, pagan la madera. Con lo cual el esfuerzo es doble, porque bueno, lo tengo que hacer bien, porque esto creo que si no pagan la madera, digamos, el trabajo se quedaba allí. La seriedad, hay una escena muy interesante que observé yo distintos niveles de madurez entre los distintos alumnos. Hay una escena en que dos alumnos sacan un tablero de la cabina para llevarlo a la habitación a la sala de secado. Hay un grupo de alumnos de PCB menos maduros que les interrumpen el paso en vez de ceder, lo que tiene prioridad, digamos, en un taller, pues tiene prioridad todo lo que sea encolado o lijado, acabado, digamos, tiene prioridad porque la puedes liar. Entonces, un alumno que pasa toca el tablero y los dos le dicen, que está barnizado. Lo cual, para mí, era muy demostrativo de hasta qué punto era el nivel de madurez que se conseguía, eran alumnos incluso de primero, no sé si eran de segundo, mismo de primero, en un año solo el nivel de madurez que tenían para realmente tomar conciencia de lo que era la dificultad del oficio, que los de PCPI, los de los programas de cualificación profesional inicial, aún no tienen, digamos, los que pasan, digamos, eso, aquí tenemos a los expertos, lo adquieren, digamos, toman esto como una situación real, es decir, no están ahí perdiendo el tiempo, están realmente como si estuvieran trabajando en un taller profesional. Y eso es lo que le da seriedad en lo que yo vi en el León Felipe.
Digamos, en mis charlas de hace unos años, digamos, el tema de la estigmatización de la FP es una constante que sigue hoy en día. Yo me quedé muy, digamos, muy admirado y sigo de una profunda admiración por el Departamento de Madera y Mueble en el León Felipe por dos cuestiones. Una, la participación en las Olimpiadas. Tuve la suerte de ir a las Spain Skills, estuve también en La Paloma en unas jornadas que hicisteis, pero también estuve en las Spain Skills y realmente era emocionante ver a los chavales en todas las disciplinas de las Olimpiadas de Formación Profesional, pero sobre todo en las 3 disciplinas, y la implicación de los profesores en la organización, en el montaje, en la preparación de los equipos, en llevarle afuera, en la organización, en los modelos de evaluación con 100 criterios. Es decir, los niveles de excelencia son algo absolutamente desconocidos en educación. Es decir, para mí existe un mundo entre lo que los políticos en el país creen que debe ser la formación de los técnicos, de las futuras generaciones de técnicos, y todo el conocimiento acumulado que tienen los profesores en la FP. Y entre otras cosas, claro, yo como carpintero aficionado nunca podía imaginarme que en un instituto en Torrejón de Ardoz iban a organizar las prácticas nada menos que en Carl Hansen Sons, que es una de las fábricas más prestigiosas de mueble en Dinamarca y en todo el mundo, y que, bueno, digamos que se hayan preocupado porque los chavales vayan al mejor sitio posible para hacer unas prácticas, ¿sí? También entrevisté a los alumnos y, bueno, no solamente el prestigio, sino que los alumnos me comentaron, los que habían estado ya en Dinamarca, me habían comentado cómo habían pasado semana por semana, semana tras semana, pasaban por las distintas partes del trabajo, de las sillas, y cómo realmente su formación había sido, en las prácticas, había sido muy, muy completa. Entonces, un poco para terminar esta charla breve, para mí existe un modelo, el modelo es de los profesores. Yo, como profesor en la universidad, a mí lo que me gusta es conceptualizar aquello que hacen ellos y difundirlo, porque creo que tiene que ser difundido. Para mí hay algo crucial en lo que yo vi en el León Felipe, y es que los profesores, como profesionales, conectaban las necesidades de la industria con las capacidades de los alumnos. Y esto es lo que no pasa en la educación en general. En la educación es, bueno, pues yo tengo un programa y mi problema es, pues, dar el programa y tú te lo aprendes. Y eso no. Es decir, en realidad el problema en el país es que la gente joven necesita desarrollarse de determinadas maneras, y el profesor tiene que saber desde dónde está hasta lo que necesita el alumno. Aquí había un análisis muy claro. El análisis, bueno, son las necesidades de la industria. Para la primaria y secundaria es lo mismo, también son las necesidades de la industria, son las necesidades del trabajo, ¿sí? Si todos pensáramos esto, no habría paro. Tendríamos los mejores profesionales, la gente más formada, no tendríamos los problemas desde mi punto de vista. Entonces, lo que los profesores en León Felipe estaban haciendo es, tenían un andamiaje claro para desarrollar esas competencias, qué es lo que necesitan los alumnos para conseguir trabajo. La atención al alumno fuertemente personalizada, nada de ahí te queda, sino cada uno qué es lo que necesito, y yo le voy a dar, le daban a cada alumno exactamente aquello que necesitaba para desarrollarse. Por supuesto, en función del compromiso del alumno con el estudio, porque aquí no hay nada regalado. Es decir, lo sabéis si sois aficionados a la madera, que quien no echa horas y quien no se esfuerza no consigue nada. Proyectos reales, aquí no estamos hablando de una formación de, bueno, pues te cuento, haces unos dibujitos, sino aquí se trata de objetos reales, que son los objetos reales que uno ve en un taller. Y lo interesante es que la teoría está en función de la práctica, a diferencia de lo que hemos sufrido muchos en la educación, y es que, bueno, pues suelto mi teoría y ya verás tú cómo te la montas. No, aquí la teoría estaba absolutamente vinculada a las necesidades de realización de estos proyectos. Con respecto a la competitividad, digamos, había un juego entre la competitividad y, digamos, el pique entre los alumnos, entre los que son más, entre los que son menos. Por un lado, había distintas formas, digamos, había aprendizaje cooperativo, mucho aprendizaje individual. Y, bueno, lo interesante para mí, aquí tenéis algunas fotos de las Spain Skills de la competición de 2011.
digamos, a mí me gustaría sentar a los políticos y decir, a ver, van ustedes a discutir sobre un pacto de Estado sobre la formación. Bueno, pues no se olviden ustedes de la FP, que es la base de la industria, la base del país, no es la universidad. Es la formación profesional de grado medio y grado superior, y lo que tienen que hacer ustedes es ver qué es lo que está funcionando y en vez de llenarse la boca antes de las elecciones, todos los políticos van a la paloma y se hacen un vídeo y luego lo ponen un taller de carpintería. Pero no es eso, no es llenarse la boca antes de las elecciones, sino básicamente es ver qué está haciendo la gente en los centros, cómo están formando a las futuras generaciones de técnicos y de especialistas y de artesanos, y aprender de ellos y preguntarles básicamente, ¿ustedes qué necesitan? Y vamos a ver si logramos mejorar la educación con lo que sabe, con las necesidades concretas de los profesores. Pues muchas gracias por vuestra atención.